abogado Alexander Cross, 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. ¿Tiene usted preguntas que hacerles al abogado Alexander Cross? Aquí está Alexander Cross, abogado criminalista. Sí, y recuerden que hoy vamos a estar en nuestra oficina de San José viendo a clientes, y mañana vamos a estar en nuestra oficina de Oakland. Si usted acaba de ser arrestado por un delito, llame inmediatamente al 1-800-530-1800. A ver, Pedro, conversemos con el abogado Alexander Cross, especialista en casos criminales. Adelante. Otra de las preguntas que tenía yo, yo fui a solicitar mi licencia en el 2015. 2015. Sí, me la negaron. ¿Por qué? Cuando salió eso. Lo que dijeron ahí nada más que el sistema se había caído. Fue para mí una respuesta tonta, que el sistema se había caído y toda la gente estaba como le dijera, tramitando ahí, pues tramitando cualquier documentación que tuvieran que tramitar. Bueno, y de ahí no sé qué hacer. No sé qué hacer, cuál es la razón por la cual yo pasé el test escrito, pasé todo, pero me dijeron que no me la ponían dar. Tenía que haber una segunda revisión. Mira, la otra cosa que usted también pudiera hacer, si está teniendo problemas en obtener su licencia, es que usted pudiera pedir una audiencia administrativa con el Departamento de Motor Vehículos, con la Unidad de Acciones Mandatorias. Hay una unidad de acciones mandatorias donde usted puede, en una audiencia administrativa con el Departamento de Motor Vehículos, y ahí se puede aclarar todo, voy a decir. Bueno, ese era un punto. El siguiente punto, lo que decía ahí, que no había registro sobre mí. Bueno, de ahí hace poco tuve un accidente y pasó lo mismo. Llegó el del Highway Patrol y también tu nombre, le dijeron no tengo mi licencia y eso me la negaron. No hubo problemas por eso, pero cuando metió la información me dice no aparece. Y dije yo, qué raro, ya he estado preso y he dado todo el tiempo el mismo nombre. Ya, lo voy a decir de nuevo. Puede haber un problema en el sistema con el Departamento de Motor Vehículos. Yo creo que, como le mencioné previamente, las dos cosas se pudieran arreglar por medio de una audiencia administrativa. El problema es que, mire, el DMV, por la mayoría, 99% de las situaciones del DMV es por computadora. Las personas que trabajan ahí en las oficinas, ellos no tienen poder para hacer decisiones. Ellos simplemente siguen lo que le dice la computadora. Muchas veces estos problemas no se pueden arreglar con simplemente ir a su oficina local del Departamento de Motor Vehículos. Lo que se tiene que hacer es que se tiene que pedir una audiencia administrativa con la Unidad de Acciones Mandatorias, donde una persona que tiene el poder de hacer decisiones y cambios haga algo para, pues, cambiar su situación, señor. ¿Aquí en la Jerez, en qué lugar se encuentra? No, tiene que llamar a Sacramento. Tiene que llamar a Sacramento y tiene que pedir una audiencia con la Unidad de Acciones Mandatorias. En inglés se llama el Mandatory Actions Unit. Mandatory Actions Unit en Sacramento, y es con ellos que se tiene que pedir una audiencia administrativa. Ahora, no es necesario ir a Sacramento para tener esa audiencia administrativa, pero se tiene que llamar a la Unidad de Acciones Mandatorias para poder pedir esta audiencia administrativa, señor. O sea que la llamada tiene que ser en la base donde está el centro del Departamento de Motores y Vehículos, y ya de ahí le asignan al lugar más o menos donde vive cerca esta situación. Es exactamente lo que pasa. Ok, perfecto, porque ya luego puede pensar que va a ir a manejar hasta Sacramento. No es necesario, pero se tiene que llamar a la Unidad de Acciones Mandatorias, como dicen en inglés, el Mandatory Actions Unit. Bueno, muchas gracias por sacarnos a muchos de nuestra ignorancia. Honestamente, estas cosas vienen de la experiencia.
del sufrimiento de manejar los casos penales. Y de tantos casos. Gracias, Pedro. Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Reina Santillán y tengo el placer de estar en el programa con el abogado de la gente, Alexander Cross. El teléfono es 1-800-530-1800. Saludamos a este público amable nuestro y esperamos que se dispongan a llamarnos aquí en cabina a hacer su pregunta al abogado de la gente, Alexander Cross. Nos da tanto gusto y orgullo saber que tenemos a un abogado que habla excelente inglés, excelente español y que realmente no requiere quien le traduzca. Él mismo nos dice que en las traducciones se pierde el mensaje, la esencia del mensaje, y él es totalmente bilingüe. Ese es un orgullo. Te ha ayudado bastante. Una cosa cómica es que una vez alguien me preguntó a mí, pues, pero ¿usted habla inglés? What are you talking about, man? Well, obviamente, sí, porque no puedes ser un abogado penalista aquí en California si no hablas inglés. No puedes ser abogado porque tienes que para pasar la barra de California tienes que hablar inglés. Pues, obviamente, ese es mi idioma primordial, pero el español lo he hablado desde niño, pero inglés es mi idioma primordial. Lo importante es, mire, hay muchos abogados, y usted puede ver en las páginas amarillas donde dicen hablamos español. Hablamos español. La palabra clave es hablamos, porque y todos hablan menos el abogado. No es el abogado que habla el español, es la secretaria, es la asistente, pero no es el abogado. La gente va a conocer al abogado y ve, ok, yo tengo este problema. Sí, yo soy el abogado John. Es like, no, y muchos se pierden traducción. Así es. Wow, Y eso no es todo, ¿no? Porque te puedes imaginar que no traduzca exactamente lo que está uno tratando de decir, o el sentir de la persona que está en la corte. Se puede perder el caso. Hemos visto cosas bien extrañas. Incluso hay abogados que no tienen intérpretes en español y el intérprete lo ponen allá en la corte, y eso es mucho más difícil también. Pues es la cosa que en la corte es necesario, por ley es necesario usar los intérpretes de la corte. Todos los abogados usan los intérpretes de la corte, pero es necesario que el abogado también hable el español, porque muchas veces el intérprete puede interpretar malo. Ahora, yo no estoy hablando de la mayoría de los intérpretes. La mayoría de los intérpretes son buenos, pero el problema es que a veces el abogado puede decir algo y a veces tiene dificultades en expresarse. Correcto. Y después cuando lo traducen, el intérprete está tratando de ver, pues, qué está diciendo este abogado, porque es posible que el intérprete ni le entiende al abogado, porque a veces el abogado está hablando de una forma muy técnica. Están usando palabras grandes que a veces nadie entiende. Aunque hables inglés, no se entiende. Exactamente. Y ahí es donde vienen los problemas. Pero si el abogado sabe los dos idiomas, pues obviamente él entiende lo que está tratando de explicar. Pero incluso, abogado Alexander Cross, bueno, voy a dar el número de teléfono de la oficina del abogado Alexander Cross, especialista en casos criminales, 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Recuerde que la primera consulta es gratis si usted llega a una de las dos localidades donde le atiende el abogado Alexander Cross. Déjeme decirle antes de decirle al abogado a Alexander Cross algo, pero se lo digo a usted. Cuando usted va a esa oficina, a cualquiera de las dos, usted al quien va a hablar, al quien va a conocer es el abogado Alexander Cross. No es ni el intérprete, no es otro abogado, es al abogado Alexander Cross. 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Mire, mi estimado abogado, dejemos a un lado lo técnico, que un especialista o un profesional al lado. Lo ponemos a un lado. En diferentes países, aquí en Latinoamérica, una palabra tiene varios significados. Y el intérprete puede malinterpretar una palabra y esto lo puede confundir no solamente al fiscal, al juez, incluso a su propio abogado. Yo recuerdo, ¿sí o no? Yo he dicho esto en el aire, pero es verdad. Yo recuerdo una vez estábamos manejando un caso de donde un señor había sido acusado de intento de asesinato, y cuando uno de los testigos dijo, pues después le dio a su ex esposa le dio un machetazo, y la intérprete dijo,
en inglés, después le pegó con un machete. No le pegó con el machete, la cortó con una cuchilla, pero usó la palabra machetazo. Y yo tuve que clarificar, mire, cuando usted dijo que le dio un machetazo, no está diciendo literalmente que la atacó con un machete, pero con la cuchilla. Sí, es verdad, la atacó con la mochila. La confusión vino que tenía un machete también el hombre. Eso es un ejemplo pequeño. Y hay tres formas de cómo catalogar esto del machete. El lado con el filo, que es el que corta. El lado plano, que es que golpea. Y el lado de la espalda, o sea, el lomo del machete. O sea, y uno puede malinterpretar esto. Valga la redundancia, pero el intérprete puede malinterpretar esa situación. Totalmente, y no puede. Totalmente. Ahora vamos a hablar brevemente sobre Maurice Hill, abogado del agente Alexander Cross. ¿Quién es él? Maurice Hill es el afroamericano que recientemente hizo el tiroteo en ¿cómo se llama? En Pittsburgh. ¿Sí? Pennsylvania. Y entonces hiriendo a 6 oficiales. Una vez que lo han apresado y todo, él... ¿Cómo podrías tú, abogado de la gente, defender a una persona de este índole que ha causado una cosa tan grave, ¿no? Lo primero, recuerde que los abogados penalistas solo podemos representar a personas en nuestras jurisdicciones. Entonces, técnicamente no lo pudiéramos representar porque el caso de él está en Pittsburgh, Pennsylvania, y nosotros manejamos casos solos aquí en California, específicamente aquí en el área de la Bahía, porque todos los abogados penalistas somos abogados estatales. Nuestras licencias solo son válidas para nuestro estado. Solo si es un caso federal es un poco diferente a la historia. Pero si nosotros estuviéramos representando a una persona aquí en California por haber cometido esa falta, obviamente la primera cosa es que guarde silencio. Pero si hay evidencia, si hay testigos, si hay cámaras de que esta persona cometió la falta, pues obviamente no podemos decir que no lo hizo. Claro. En esa situación, la primera cosa que yo hiciera es ordenar un análisis psicológica. Es la primera cosa que hiciera. Bajo el Código Penal sección 1368, si pidiera una análisis psicológica donde tuvieran que traer a 3 psiquiatras que lo entrevistaran a él o a ella, y para poder determinar si la persona está tan mal mentalmente que no entiende las consecuencias de sus acciones y que no puede asistir en su defensa. Ahora, cuando traen a esos 3 psiquiatras, es necesario que 2 de los 3 psiquiatras determinen de que la persona está mal mentalmente. Obviamente, si los 3 deciden, pues es unánime. Pero es necesario que 2 psiquiatras determinen que la persona está mal mentalmente. Y si se hace esa determinación, en vez de que lo juzguen en la corte criminal, lo mandan a un hospital especial donde los mandan a que se recuperen, dentro de comillas, con medicina. Ahora, ellos se pueden quedar en esos hospitales por un tiempo máximo de 5 años. Y si no se recuperan dentro de 5 años, el estatus de limitaciones expira y ya no le pueden presentar los cargos. Yo tengo un cliente que había sido acusado de tocar sexualmente a como 8 o 9 niños. Es una cosa fea y el caso se tardó como 3 años para manejar, pero el punto es que está libre ahorita. Está libre ahorita porque está en casa, está yendo en Sunnyvale. Está libre porque yo sé, y él cometió la falta, admitió haber cometido la falta y todo, las faltas, pero él estaba tan mal mentalmente. ¿Y si lo agarran otra vez, qué pasa? Pues tiene que cometer otra falta nueva. ¿Y si la comete? Bueno, el problema es que si comete la falta de nuevo, pero lo pueden soltar de nuevo. Porque si él está, honestamente, mire, el sistema psiquiátrico está mal, honestamente, deberían de tener a estas personas en un sitio donde permanentemente se quedan, pero la realidad de la situación es que si no pueden entender las consecuencias de sus acciones, solo los pueden guardar por 5 años. Qué triste, ¿no? Qué barbaridad. Nuestro sistema está quebrado. Mira, en los años 1960, como 250,000 personas
en los años 1960, 250,000 personas aquí en los Estados Unidos estaban en los hospitales especiales, en los manicomios o lo que sea. Ahora, en el año 2019, en un tiempo donde hay 4 veces la cantidad de gente viviendo aquí que en los 1960, menos de 25,000 personas, un décimo, están en los hospitales especiales. Eso me dice que hay un gran porcentaje de personas sueltas que están sueltas, que están mal mentalmente y que están en las calles cometiendo delitos. Y yo he visto a mucha gente así en mi oficina y hemos representado a mucha gente así en nuestra oficina. Yo quiero tomar ese caso ya y seguir esta línea de lo que dice el abogado Alexander Cross, especialista en casos criminales. Voy a dar el número de teléfono de La Caliente si usted quiere conversar con él. Todavía tenemos tiempo, tenemos unos 10 minutitos para usted disponibles al 408-546-7222. Una vez más, para que usted converse con el abogado especialista en casos criminales. Le digo, son los 30 minutos más informativos de respecto a los casos criminales. 408-546-7222. Hablando de esto de violación y abuso sexual, mi estimado abogado Alexander Cross, Plácido Domingo, el tenor español madrileño, nació en el año 1940 más o menos. Ya con sus tantas décadas de vida, está siendo acusada por 9 mujeres, 8 de ellas cantantes, una bailarina, de abuso sexual. Dicen, y el gobierno, la mayoría de los del gobierno de España están defendiéndolo y dicen que esto es culpa del movimiento Me Too, que van a estar poniendo a la cárcel a personas inocentes. Plácido Domingo, él dice: yo sé que cometí errores en su momento cuando era joven, tuve romances con las jovencitas que iban iniciando una carrera artística, pero yo pensaba que ellas estaban conmigo en mi romance, conmigo sin ninguna presunción que está pasando con, no sé, ¿qué se puede decir? El mismo caso con Joe Biden. Lo relaciono con Plácido Domingo porque a Plácido Domingo, cuando se mira en sus eventos y van las personas a abrazarlo, a felicitarlo, él las abraza muy cálidamente. Y lo mismo pasaba con Joe Biden. O sea, ¿hasta dónde se puede ser creíble? Porque esto empezó en la década de los 80s y durante 30 años estas mujeres habían sido, según sus denuncias, acosadas sexualmente por Plácido Domingo. ¿Cómo se puede comprobar? Pero una cosa es un abrazo fuerte y otra cosa es otra cosa. ¿Sí? Lo que pasa, pero lo que pasa que lo que vemos con Joe Biden, él le habla al oído muy sutilmente, y esa es una de las cosas por qué está siendo acusado también Joe Biden. Le acaricia la mano, el hombro a una de las muchachas o señoritas que le acompañaron, y está siendo acusado por eso. Son 30 años ya pasados, mi estimado abogado Alexander Cross. ¿Qué se puede hacer con este caso, con esta situación? La cosa es esto, obviamente la fiscalía podía presentar cargos si creen que hay base, pero el problema es que si eran adultas cuando esto supuestamente ocurrió, cuando eran adultas, es bien difícil porque generalmente los estatutos de limitaciones deberían de haber ya expirado, voy a decir. Bueno, parece que está entrando una pregunta de en el Facebook. Parece que está entrando el mensaje de María Rodríguez, abogado. ¿Cuál es la pregunta? A ver, dice: me están demandando por maltrato por darle unas pastillas antisíndrome de identidad transgenérico a mi nieto, que me recetó un especialista en estas condiciones. El nene se pasa visitando como niña y no se le quita. Los vecinos me quieren arrestar. ¿Qué es esto? La cosa es esto, es que los vecinos pueden tener un deseo de hacer X, pero hasta que presenten cargos penales, cargos criminales contra la persona, es simplemente... por ejemplo, si una persona le está causando daño a un niño, técnicamente le pueden presentar cargos bajo el Código Penal sección 273 AA, que conlleva una pena potencial de hasta 6 años en la prisión estatal. Eso es una felonía, es un delito
grave. Ahora, dentro de comillas, los vecinos pueden tener ciertos deseos, pero hasta que la fiscalía tenga suficiente evidencia para proceder contra una persona, pues ellos no van a proceder. Yo he visto situaciones, por ejemplo, donde personas le han pegado a sus hijos y en vez de usar la mano abierta, que es perfectamente legal, usan una chancla. Exactamente, usan la chancla, usan el cincho, y aquí en California es ilegal, no se puede usar ningún objeto para pegarle a sus hijos. La mano sí, la mano abierta, sí, pero tiene que ser razonable a la conducta que supuestamente cometió el niño o niña. Tiene que ser razonable, pero tiene que ser la mano abierta solo, no un puñón. La mano abierta, no una patada, no jalón de griñita, no jalón, no jalando el pelo, no. Tiene que ser con la mano abierta. Y tiene que ser razonable en comparación a la infracción que supuestamente cometió el niño o niña. Pobre la persona que tenga la mano grande, ¿no? El licenciado abogado, tenemos a Luis en San José. Luis, brevemente su pregunta al abogado de la gente, Alexander Cross. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, señor. La pregunta que tengo, usted nos ha explicado muchas veces que los fiscales obtienen promociones y ciertos beneficios por acusar a la gente y ganar tus casos. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde queda la ética, el profesionalismo, todo eso? ¿Dónde queda? Sí, o sea, se podría decir que que los fiscales no tienen ética porque están juzgando a veces a una persona que es inocente, porque a ellos no les importa. Oye, esa es la cosa, que ellos no factoran, mire, ellos no factoran eso. Lo que ellos dicen es esto, mira, aquí tengo evidencia. Tengo algo que puedo usar para sugerir que la persona es potencialmente culpable. Y ellos se basan en que ellos piensan, pues la policía ya hizo su investigación. Los policías son policías que han trabajado con nuestra oficina por años. Les confío a las policías. Y basado en eso, ellos dicen, ok, pues procedemos. Es una situación donde en efecto ellos dicen, es culpable de algo. Es el problema. Yo lo que veo ahí también es una falta de ética, de moral. Y hay muchos fiscales que han sido acusados de esconder evidencia, de presentar cargos cuando no hay base. Eso pasa muy frecuente, señor. No es una cosa aislada. Y la otra cosa también es esto, y esto que siempre se ve esto en las noticias, en el media, siempre ven, la persona culpable, el O.J. Simpson mató a su esposa y lo dejaron libre. Eso es lo que hablan en las noticias, eso es lo que es sensacional. En realidad lo que pasa mucho más común es una persona inocente que queda en la cárcel o prisión porque no tenía los recursos económicos para pagarle a una oficina de leyes que lo representara adecuadamente. Recuerda que el caso del O.J. Simpson le costó como $32 millones la representación. Es triste ver cómo el sistema está así, que perjudica a las personas que no tenemos el dinero para... Eso es lo que pasa, es que el fiscal va a saber, el fiscal no es tonto, es una persona inteligente, una persona que fue a la escuela de leyes, está arriba de los mejores estudiantes de la escuela. Él sabe, mire, si yo le presento cargos a esta persona por una robo con arma, un abogado penalista le va a cobrar $20,000 para tomar el caso, y si el caso se va a jurado va a ser mucho más que eso. Yo sé que esta persona gana, ¿qué cantidad de dinero gana esta persona? O gana X cantidad de dinero. Ok. El fiscal piensa de esa forma. Él sabe. ¿Me entiendes? Es el problema. Un fiscal no actúa así cuando estamos hablando de una persona adinerada. No. Cuando una persona adinerada, ellos piensan 2 o 3 veces, crap, va a contratar a un abogado, voy a tener que hacer este tipo de trabajo, me van a causar mucho estrés, porque posiblemente pueden contratar a 2 o 3 abogados, pueden tener una estrategia. Era mucho más fácil condenar a estas 3 personas pobres aquí que a este rico. Forget it. Y mi jefe me está diciendo como fiscal, mira, resuelve este caso. Ok, pues voy a darle un acuerdo bueno a esta persona rica para resolver el caso. Es lo que pasa. Bueno, yo le voy a decir a mi estimado Alejandro, ya sabe que yo soy bien directo y no solamente los fiscales, mucho más arriba, mi estimado Alejandro. Le voy a decir
decir, más arriba de los fiscales están los jueces. Ellos, hay muchos que no tienen, olvídese usted también de la ética, no tienen moral. Y estamos hablando arriba, o sea, de la Corte Suprema hasta allá arriba también. Bueno, mi estimado abogado Alexander Cross, nos quedan apenas 45 segundos para decirnos adiós por el día de hoy. Gracias, Luis. Sí. Pues de cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross y nosotros somos abogados de defensa penal. Representamos a las personas que han sido arrestadas por haber cometido faltas aquí en el área de la Bahía de San Francisco. Si usted ha sido arrestado por un delito, llame hoy, llame ahora para hacer una cita en nuestra oficina, 1-800-530-1800, de nuevo 1-800-530-1800, y como siempre, por casos penales, casos criminales y de conducir bajo la influencia, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Por supuesto, abogado Alexander Cross, abogado especialista en casos criminales. Un placer haber estado con ustedes, amigos, y le reiteramos ese número telefónico para que haga su cita el día de hoy. Es 1-800-530-1800. El abogado de la gente, el que está a su lado y el que habla totalmente nuestro idioma español. El abogado Alexander Cross, 1-800-530-1800. Lindo día.